Cordial saludo, mi nombre es Leonardo Escarria Cruz, grupo 10414-116, y voy a explicar el ejercicio del estudiante 4, tutor Paulo Andrés Vélez. Como podemos observar, vamos a explicar el periodo de la señal AC. La frecuencia de la corriente alterna AC constituye un fenómeno físico que se repite cíclicamente un número determinado de veces durante un segundo de tiempo. Puede abarcar desde 1 hasta millones de ciclos por segundo a la vez. Podemos ver que el Hertz es la unidad representativa internacional y un semiciclo positivo es este y un semiciclo negativo es el otro. La suma de los dos nos daría el ciclo completo. Ahora vamos a ver la frecuencia de la señal AC. De la frecuencia es el número de ciclos por segundo, una onda sinusoidal que corresponde a la corriente alterna y se mide, como lo decía anteriormente, en Hertz, una unidad internacional. Vamos a ver un ejemplo. Si una corriente alterna tiene una frecuencia de 5 Hz, esto indica que su forma de onda se repite 5 veces en un segundo. Entonces, por eso podemos ver que a mayor cantidad de ondas sinusoidales es porque su Hertz es igualmente el número de veces. Si son 50 Hz, quiere decir que por cada segundo se repite la onda sinusoidal 50 veces. Y el 50 o 60 son unos números que tenemos en las consumo residencial. Ahora vemos también que una reducción de 5% en la frecuencia produce una reducción de 5% en la velocidad del motor. Los motores necesitan algunos que la frecuencia sea muy mayor para que sea más rápida el movimiento del mismo. Ahora vamos a ver la fase o amplitud. La fase es una medida de la diferencia de tiempo entre dos ondas sinusoidales. Se mide en términos de ángulos o en grados o radianes. Entonces vemos que estas fases están desfasadas, como lo decía anteriormente, y tienen una elongación y una velocidad de movimiento. Por lo contrario, decimos que dos puntos se encuentran en oposición de fase. Vamos a verlo con un gráfico y podemos ver que en este caso esta onda sinusoidal empieza desde el 0 y tiene una función coseno de x. Esa coseno de x podemos ver que es la que arranca de este punto 0, 0. Y acá tenemos otra que arranca desde el 1, sería ya con coseno. Entonces podríamos igualar las dos porque una está desfasada de la otra. ¿Cómo se puede igualar? Con coseno de x menos pi sobre 2. Si utilizamos esta fórmula, lo que hacemos es igualarla si está desfasada hacia el lado derecho por el negativo, y si es al lado izquierdo se le pondría solamente positivo. También vemos acá la representación de la onda sinusoidal. Vemos aquí se muestran los picos, vemos que la fase mueve la función a la izquierda o a la derecha, y vemos la función que estábamos hablando anteriormente, y pues frecuencia angular la tenemos con W. Ahora vamos a ver qué es la amplitud. La amplitud es la distancia máxima entre el punto más alejado de una onda y el punto de equilibrio o medio. Utiliza variaciones de amplitud o de onda portadora para que, haciéndolo según la cadencia de señal digital, posiblemente la transmisión de información. Pues en este caso lo habla como de un ejemplo de una onda de radio en la cual el interlocutor habla y se va ampliando mayormente, y vemos que la amplitud es cuando tenemos la suma de estas dos. Ahora vamos a verlo también que tiene el valor medido o eficaz RMS. Un valor RMS es una corriente, es el valor que produce la misma disipación de calor que una corriente continua. Podemos ver que tanto alterna como corriente continua se utilizan.
y el RMS es el valor del voltaje o corriente SA que produce el mismo efecto de disipación de calor que su equivalente de voltaje o corriente directa. Vemos que el R, voltaje de RMS, es una división de el pico de la onda senoidal dividido la raíz de 2, que es aproximadamente el pico por 0.707. Vemos aquí de forma gráfica que la idea es que una onda sinoidal perfecta es en la izquierda y con ruido en la derecha. Lo que hacen con este tipo de ondas es que llegue a la perfección, para que la onda no tenga ruido y no genere, en caso de que sea para uso de la voz, se escuche claro, o si de pronto es un aparato electrónico, para que estos picos no interfieran en las corrientes y puedan generar daños a los transistores o a los integrados. Ahora tenemos una pregunta del estudiante 4: ¿qué diferencia hay entre un semiconductor tipo P y uno tipo N? ¿Cómo se fabrica esto? Vamos a ver que como respuesta tenemos que un semiconductor intrínseco crea estos agujeros de electrones positivos en la estructura. Por ejemplo, un cristal de silicio, el silicio es uno de los metales que se utiliza comúnmente, dotado con boro del grupo 3, crea un semiconductor de tipo P, mientras que un cristal dopado con fósforo grupo 5 da como resultado un semiconductor de tipo N. Aquí podemos estar viendo los componentes que se tienen y se fabrica añadiendo una impureza trivial, átomos con 3 electrones de la capa de valencia. Aquí, como podemos observar, se utilizan en los transistores para que puedan permitir mayormente el paso de corriente o también limitarlos. Aquí en este ejemplo vemos que los electrones de valencia se acercan hacia el positivo y quedan los huecos hacia el lado negativo. Entonces, dependiendo del tipo de corriente, van a permitir que ellos entren o que no entren, dependiendo cómo se estipule la fabricación. Eso fue todo. Muchas gracias.